que va allí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Lenz y te doy la más cordial bienvenida a este espacio en Vista Insights. Me encanta que nos estés acompañando. La vida constantemente nos enfrenta con nosotros mismos y con nuestros sentimientos, pero cuando hay pérdida de visión, esto desequilibra por completo al ser en todos sus ámbitos. Sobre todo al principio, la esfera que es más impactada y afectada es la emocional. Pareciera que nos duele el alma y sentimos tristeza, enojo, desesperación, frustración y mucha desesperanza. Es entonces que las emociones están a flor de piel. Parece que se potencializan, que se conjugan, que se atropellan, que se desbordan. Y ante todo este revoltijo de emociones, es muy común y normal que no sepamos qué hacer con ellas o que las bloqueemos inconscientemente, que no podamos conectar y contactar con ellas o que las expresemos de una manera inadecuada, desquitándonos con los que están a nuestro alrededor. Para poder elaborar este gran dolor, es importante poder conectar y expresar nuestras emociones. Y para aprender más de este tema, incluso también para que descubramos recursos para lograrlo, traigo conmigo una invitada, una especialista que les va a encantar. Se trata de Eugenia Salas. Eugenia es psicóloga, también es investigadora cualitativa, tiene la especialidad de arte terapia, es fundadora de Navegarte, arte terapia y creatividad, da consulta privada y es tallerista enfocada en la población con discapacidad visual. Por todo esto, Eugenia, me encanta que estés compartiendo este espacio conmigo y te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Angie. No, a ti, muchas gracias por la invitación. También estoy muy contenta de aquí compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Pues sí, un honor estar acá charlando sobre pues este impacto tan importante que hay que considerar, que es el impacto emocional y una de las grandes posibilidades que tiene poder abordarlo y elaborarlo, ¿no? Frente a la pérdida de la visión, ¿no? Cómo elaborar, cómo atender el impacto emocional ante la pérdida de la visión, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo platicando y listísima entonces. Perfecto. ¿Qué te parece si para comenzar nos explicas qué es realmente la arte terapia? Porque estoy segura que hay personas que nunca han escuchado de esto. Claro, mira, arteterapia es una disciplina que afortunadamente en los últimos años ha ido creciendo mucho, ha ido avanzando un montón y se ha ido promoviendo pues a través de instituciones, de incluso hay países donde ya es una profesión validada por las autoridades de salud, ¿no? En México aún seguimos como un poco batallando, ¿no? Ves que en México todo el campo en realidad de la salud mental aún falta mucho por batallar a nivel de políticas públicas, ¿no? Así Pero es. finalmente sí quiero mencionar que es una disciplina que ha ido creciendo, cada vez se da más a conocer, ¿no? Y por eso mismo creo que cada vez es más importante como seguir redefiniéndola y aclarando qué es y qué no es, ¿no? En la terapia lo que se hace es usar los medios artísticos y el proceso creativo con fines terapéuticos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que un arteterapeuta o un arteterapeuta lo que hace es facilitar un espacio en el que las personas puedan experimentar un proceso creativo, pero no con un fin estético, no con un fin de aprender una técnica artística o crear una obra de arte por sí sola o pues eso, hacer objetos bellos y que luego se puedan exponer.
No, el objetivo de esos espacios arteterapéuticos es crear arte, ¿no? O experimentar procesos creativos, pero como un medio para, y ahí vienen un montón de cosas, ¿no? Un montón de posibilidades. Un medio para poder expresar nuestro mundo interno, es decir, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros miedos, fantasías, justo aquellas emociones que están como por ahí medio no digeridas, ¿no? O medio atrapadas, ¿no? Aquello que callamos y que de repente a través de la palabra no podemos acabar de expresar, es estar en contacto y crear arte para recuperar un sentido de la vida, por ejemplo, para poder sentirnos otra vez vivos y decir, oye, yo puedo seguir creando, ¿no? Es decir, para abrir posibilidades. Eh, es un medio para poder también conocer otras historias, para poder contar nuestra propia historia y conocer otras historias de personas como nosotros que estamos atravesando una situación en particular, ¿no? Porque en general los talleres suelen ser grupales, ¿no? Sí puede haber una atención individual, ¿no? También es válida, pero la verdad es que se potencializa un montón cuando es un taller grupal, ¿no? Justo por ese intercambio que hay entre las personas, entre sus historias, sus experiencias, lo que han vivido. Entonces, bueno, mira, la arteterapia lo que tiene es esa virtud, ¿no? De poder aplicarse con diferentes poblaciones y con diversos objetivos, porque finalmente el punto de partida, disculpa, es crear con ese fin de un reencuentro con uno mismo, ¿no? Crear con el objetivo de elaborar algo que tal vez está medio atorado dentro de nosotros, o representar nuestra existencia, recuperar o intensificar el sentido de estar vivos. Entonces, la verdad es que es una disciplina hermosa, Sí. hermosa, a mí me enriquece el alma. Es hermoso porque pues lo puedes llevar prácticamente a cualquier territorio, a cualquier espacio. Y es gracias a que, pues bueno, el arte es finalmente un territorio abierto, ¿no? Mucho se ha discutido durante ya décadas de qué es el arte, ¿no? Y obviamente también en el campo de arteterapia inició en algún momento, también entró la pregunta, ¿qué es el arte? ¿No? Porque pues está un poquito vinculada con, entonces, ¿qué es arteterapia? ¿No? Pero finalmente la pregunta con la que yo respondo a la pregunta, ¿qué es el arte? Es ¿para qué el arte? ¿No? En realidad creo que lo que más importa en la actualidad es ¿para qué seguir creando? Y creo que la respuesta es esta misma, ¿no? Porque necesitamos crear, necesitamos estar continuamente eh, como resignificando el estar vivos, resignificando nuestra historia, resignificando nuestra presencia en este mundo, nuestro lugar y para dónde vamos, ¿no? Esta es también un poco ya la visión que yo he ido como, eh, aterrizando, ¿no? De mi lugar, no solo como terapeuta, sino también como psicóloga y como ser humano en esta vida. Ujú. A mí me fascina, o sea, se me hace algo interesantísimo, algo increíble y qué bueno que cada vez se desarrolla más, que se lleva a cabo, que se promueve, porque es muy importante. Ahora, sobre todo en la población con discapacidad visual, que están en este proceso del duelo, puede ser en diferentes etapas del mismo, pero ¿cómo y por qué lo recomiendas especialmente para esta población? Claro, pues mira, ahí encontramos mucho valor en la justificación, ¿no? De por cómo y para qué acercar un espacio arteterapéutico para personas que están en pleno proceso de duelo y tal cual, ¿no? De acuerdo a diferentes etapas. Son muchas, ¿no? Para empezar, creo que la oportunidad de estar en un espacio, en un grupo o en un espacio individual, donde la escucha sea empática y se abra tal cual a
cómo te estás sintiendo, ¿no? ¿Qué miedos estás atravesando frente a esta pérdida de la vista? Y poder eso, escuchar, tú contar tu historia, contar cómo te sientes y al mismo tiempo escuchar lo que le pasa a los demás que están también viviendo una situación como tuya, es oro eso. Ujú. Y se da de una manera tan natural, porque eso, contar la propia historia es muy terapéutico y además escuchar la historia de los demás y reflejarte ahí a manera de espejo también lo es muy sanador. Y darte cuenta que no eres la única persona que está viviendo esa situación, que no eres la única persona que está viviendo esos miedos, esas angustias, eso, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, cuál va a ser, a qué voy a dedicarme ahora, ¿no? ¿En qué voy a trabajar? En el caso de los adultos, ¿no? Y en el caso, pues, de los jóvenes y niños, pues también muchísimas más cosas, ¿no? Sí. Bueno, no más, sino, pero sí cada quien, como de acuerdo a la etapa de vida, pues atraviesa diferentes miedos. Entonces, de principio es eso, la posibilidad de contar lo que te sucede y escuchar otras experiencias y desde ahí espejarte y darte cuenta, no soy la única persona que está viviendo eso. Y de ahí surgen cosas hermosas. Por ejemplo, en estos grupos lo que va surgiendo mucho es cómo se van motivando entre los mismos participantes, ¿no? De hoy, pues llegan, no sé, al taller de la terapia, y no, pues es que hoy estoy medio achicopalado, achicopalada, que hoy no es un buen día porque venía en el camino y me tropecé, entonces me enojé y me da coraje eso que estoy, estar, no sé, aprendiendo a usar el bastón, me genera mucha frustración y entonces ahí lo hermoso que sucede ya cuando es un grupo ya que está conformado es, hay veces que el mismo facilitador, uno nomás eso, como estás ahí presente acompañando, pero el mismo grupo sí que contiene. No, no sé, Gustavo, ¿no? Pues sí, ya sé, mira, a mí también me pasó ayer, pero ya al final dije, no, pues ya ni modo, así va a haber días, ¿no? Donde uno esté más enojado que otros, pero hay otros días que están muy padres, pero mira, ya estás aquí, vamos a crear, vamos a hacer tal cosa. O sea, a lo que voy es que el mismo grupo de tus compañeros que están atravesando por la misma situación, terminan también mucho conteniendo, ¿no? Uno ahí como terapeuta, el rol acaba siendo mucho de estar ahí presente y por ahí sí, pues tal cual, facilitando la tarea creativa o por ahí, conteniendo de repente cuando ya hay como, pues un momento como doloroso, ¿no? O donde se abren mucho las heridas pasadas, ¿no? Entonces, todo esto, cuando finalmente lo vas dirigiendo a, bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué está pasando? Ese espejo que te decía. Cuando lo llevas a esto, vamos a materializarlo eh, en hacer arte, ¿no? O en un ejercicio creativo. eh, pues ocurren un montón de cosas, ¿no? Porque no solamente se trata de estar obviamente platicando y ya, que es parte de, ¿no? Hay mucha socialización, mucho afecto, mucha expresión, mucho contacto en un taller, pero finalmente es arte terapia, ¿no? Hay que crear. Entonces, ¿qué ocurre al crear? Ocurren un montón de cosas y más cuando es un grupo de personas que están presentando alguna situación con sus ojitos, ¿no? Con sus ojos. De principio, pues depende mucho la historia de la persona, qué tan relacionada haya estado con el arte, ¿no? Hay personas que de repente llegaban a los talleres y que nunca habían pintado, o sea, nunca habían tomado un pincel, ¿no? Versus personas que de hecho era parte de un hobby, de un pasatiempo o hasta de su profesión. Entonces, ahí el abanico es muy amplio. Y sí, los primeros frenos que surgen, ¿no? Al momento de enfrentarse a la pintura, un lienzo, a la arcilla, o a lo que tengamos ahí materiales para trabajar en ese momento, los primeros frenos sí van mucho de la mano a qué tanto contacto has tenido tú con la creación a través de materiales artísticos. Pero eso fíjate que es en cualquier tipo de grupo, ¿no? O sea, yo en mi rol como terapeuta, sí, me he ido especializando mucho en atender grupos
de personas con algún tipo de discapacidad visual, pero no solamente, no exclusivamente, ¿no? Y finalmente, esas inseguridades que afloran al crear, pues siempre están presentes, ¿no? Ahora, en la terapia, lo que se plantea mucho es que lo que importa en realidad es el proceso, no tanto el resultado. No es que el resultado no importe, sí importa, tiene su valor, tiene un valor muy importante el resultado, pero más importante es el proceso, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con proceso? Todo lo que ocurra en ese grupo o en ese espacio individual durante la producción, durante el ejercicio creativo, durante la experimentación, es muy valioso. ¿Por qué? Supongamos que estamos en un grupo de personas que tienen baja visión y ceguera, ¿no? Y nos planteamos como objetivo hacer un collage tridimensional a diversos materiales, ¿no? Ahorita si quieres más adelante te platico un poco más pues sí, cositas que he encontrado que son muy valiosas al momento de facilitar un grupo con personas y que pues, hay que tomar en cuenta como desde el rol de la terapeuta, ¿no? Pero supongo que ya están ya produciendo, ¿no? Entonces, el contacto con los materiales va generando como muchas cosas adentro de nosotros, ¿no? Ya que los exploramos, de repente surgen preocupaciones o miedos de, híjole, ¿cómo va a quedar esto? ¿Lo sé usar? ¿No lo sé usar? ¿No? ¿Cómo se va a ver? Entonces aparece la frustración de, híjole, no lo voy a poder ver, ¿no? Este, todo eso, todo lo que va surgiendo durante el proceso, es justo muy rico porque es un reflejo de lo que ocurre fuera del taller, ¿no? Es un reflejo en el que, así como yo siento en ese momento esa inseguridad, ese miedito por cómo va a quedar esto, lo sé usar, no lo sé usar, pues claro que es un reflejo de lo que ocurre en mi vida afuera, ¿no? Lo interesante es que justo al socializarlo, al compartirlo, o cuando acaba el taller, damos un espacio para justo hablar de lo que ocurrió, de lo que surgió, pues ahí es donde también podemos, de nuevo, me voy a lo que te decía al principio, ¿no? Espejearnos, ¿no? Darnos cuenta que mis miedos son como los que tengo a la persona que está al lado, y darme cuenta que lo pude hacer. Eso es al final lo maravilloso, ¿no? Cuando finalmente se termina el proceso, se llega al resultado de ese collage tridimensional, por ejemplo, ¿no? Que ya lo logré hacer, que lo pude terminar, ahí viene otro momento maravilloso. Sí, pude enfrentarme a esos miedos, no me detuvo la inseguridad, lo pude concluir. Entonces abrí posibilidades, me animé, me enfrenté a esto y lo pude resolver. Y si ese día por alguna razón no pude terminarlo, está bien, no pasa nada, ¿no? También es aprender a darnos chance que hay días en el que nuestra energía pues tal vez no está dispuesta tanto a romper esas barreras, pero que cada vez estamos más cerquita de hacerlo. Entonces, yo lo veo así como un laboratorio diario de la vida, ¿no? Un taller de terapia es como un laboratorio de la vida, de enfrentarnos justo cada vez a nuevos retos. Pero no es un reto como desde lo que de repente culturalmente vamos aprendiendo de, híjole, ahora necesito un mejor trabajo, ahora quiero una carrera diferente, ahora no sé, superar un tema de pareja, qué sé yo, ¿no? Sino más bien retos muy de adentro, ¿no? De yo y mi relación conmigo misma. Entonces, eso como en grandes palabras, ¿no? Muy en general, es lo que puede aportar un taller de terapia para personas que están en un momento de duelo, ¿no? Pensando en que justo el duelo pues se va viviendo diferentes etapas, ¿no? Y que cada una hay que atenderla, pues a darle su lugar. El arte finalmente lo que permite es eso, poner, ayudar a aquello que sentimos dentro salga, aflore, ¿no? Hay veces que, como decía hace ratito, las palabras no son suficientes, necesitamos darle un empujón. Entonces, si pensamos que justo una de las principales barreras y miedos de una persona que está perdiendo o que ya perdió la vista o que su capacidad visual bajó muchísimo, justo una de las barreras más grandes es cómo voy a crear una imagen, cómo voy a crear arte si no veo.
o si veo solamente una parte o veo solamente por un tunelito, o solo tengo visión periférica, etcétera, ¿no? Todo puede entrar ahí. Ujú. Pues justo lo maravilloso es que esa paradoja de cómo voy a poder crear imágenes y crear arte si apenas y veo o no veo, cuando se logra hacer, cuando se crea, porque hay, entran en acción un montón de procesos cognitivos, ¿no? Y de imaginación y de memoria. Cuando se logra, es como un, ¡pum!, un darse cuenta de, sí puedo seguir creando. Y aquello que pensaba que era imposible, al hacerlo posible a través de un proceso creativo, al hacerlo posible, llena de esperanza, ¿sabes? Porque entonces es como abrirse las puertas a otra vez a, si aquello que yo pensaba que era imposible ahora en mi vida bajo esa condición visual, ¿de qué más no sería posible hacer? Ujú. Eso me parece que es como la principal y la mayor aportación que puede tener arteterapia en cualquier disciplina, ¿no? Para una persona que está en un proceso de duelo por pérdida de visión. Ese darse cuenta y ese abrirse posibilidades que sí es posible salir adelante. Yo aquí de lo que me percato es que es un mundo increíble para experimentar sensorialmente, para Ujú. transformar. ¿Qué hay con esto de todos los sentidos? Yo me imagino que se involucran todos los sentidos, ¿cierto? Sí, totalmente. Pues es justo donde incluso en grupos que he conformado de personas con y sin discapacidad, es la gran aportación, ¿no? Ujú. Pues vivimos en un mundo hipervisual, ¿no? Sí. Mucha apuesta al conocimiento y contacto con el mundo es a través de la vista. Pues justo cuando comenzamos a activar los demás sentidos y comenzamos a poner atención a ver qué estoy sintiendo en mis manos, en mi piel, qué estoy escuchando, cómo es este aroma, a dónde me lleva, qué imágenes mentales me generan estos sentidos, ¿no? Estos olores, este sabor, esta sensación, qué imágenes mentales me genera, es decir, toda aquella reproducción que surge dentro de nosotros, ¿no? Y que se conforma a través de imaginación y memoria. Acaba siendo justo esta reproducción interna de lo que estamos experimentando sensorialmente, pero también integrando memoria e imaginación. Entonces, es una maravilla. La imagen mental es finalmente con lo que eh, eh, es a partir de lo que se crea en realidad. Uh-huh. eh, con eso que ocurre dentro. Entonces, sí, los sentidos suman muchísimo. En un espacio de arteterapia, eh, justo la propuesta mucho es comenzar a despertar los sentidos, ¿no? Comenzar a activarlos. Mucho depende también de cuánto tiempo lleva la persona de estar en duelo o de haber perdido la visión, ¿no? En qué momento está. Porque es Ujú. algo que se da incluso, te diría, naturalmente, ¿no? Al apagar la visión, ¿no? O al disminuirla, Ujú. los demás sentidos, pues, son nuestra referencia principal con el mundo. Ya Ujú. no es la visión, son los demás sentidos. Entonces, mucho depende de ahí, pero lo que yo he visto es que personas que llevan poco tiempo de haber perdido la visión, que están como que apenas comenzando el duelo, ¿no? eh, Mucho trabajo con ellos es a partir de, a ver, vamos a reconocer nuestros sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, incluso la intuición, ¿no? Desarrollar más la intuición que estaba por ahí de repente medio adormilada. Entonces sí, es clave efectivamente allí, los sentidos, Sí. desarrollarlos, despertarlos. Sí, y ahorita que mencionaste reconocer, yo creo que algo clave cuando se pierde la vista, ya sea parcial o totalmente, es volvernos a conocer como individuos y Ujú, conocer nuestras capacidades, nuestras habilidades y desarrollar quizás otras, ¿no? O a lo ujú, mejor potencializarlas. Entonces, yo aquí veo una posibilidad enorme para reforzarnos como individuos
Y como tú dijiste, así que recuperar confianza, esperanza y seguridad en uno mismo, ¿no? Sí. Sí, 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 así es. Y también darnos chance a que hay procesos, hay momentos, hay ritmos, ¿no? Donde lo que necesitamos es, creo que principalmente confiar, ¿no? Confiar, apostar a la vida, pero, sobre todo cuando sucede esto en la vida adulta, como reconciliarnos con esa idea de, pues sí, vamos a necesitar ayuda para ciertas cosas, ¿no? Al menos durante un tiempo. Ujú, Mientras vamos como reconfigurando la autonomía, ¿no? ujú, Mientras vamos recuperando ciertos espacios de autonomía, que es creo que lo que más puede golpear en la vida adulta, ¿no? Este, y eso, confiar en la vida, confiar en que podemos, ¿no? Y cuando digo confiar en la vida me refiero a eso, ¿no? A que ese impulso de vida dentro de nosotros va a seguirse a, fortaleciendo y va a volver a iluminarnos y darnos camino, ¿no? A impulsarnos. Pero justo ahí lo bello del arte, de crear, es que nos ayuda a eso, a reconectarnos con la vida, porque es creación, ¿no? O sea, tú al crear una, no sé, una escultura, pues es esta idea de no hay otra escultura igual que en el mundo, en todo el mundo, que esta, ¿no? Porque yo la acabo de hacer en este momento, aquí ahora yo la acabo de hacer. Y es una creación mía que representa quién soy en este momento y representa cómo me siento y mis miedos, pero también mis ilusiones y mi esperanza y mis anhelos. Y el decir, el darme cuenta, no existen algo más igual en este mundo que esto, es parte de esas, como Hansel y Gretel, ¿no? De ir recuperando esas piedritas que te llevan de nuevo a qué sentido tiene tu vida, ¿no? ujú. Este, eh, y eso creo que siempre va sumando esperanza, siempre va sumando el decir, sí, sí puedo y sí, es tal vez de los retos más difíciles o el más difícil, más que he atravesado en mi vida, pero sí puedo, ¿no? Este, entonces, claro, en ese camino, pues uno va descubriendo nuevas posibilidades, nuevas capacidades, nuevos espacios, nuevos vínculos incluso, ¿no? Ujú. Y qué valioso que todo este proceso se vive en un grupo, ¿no? Como tú dices, ya sea mixto o con puras personas con discapacidad visual. Dentro de ellas habrá baja visión, habrá ceguera, Ujú. pero finalmente eso lo hace como súper valioso. Sí, 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 se vuelve muy enriquecedor, ¿no? Ujú, Porque, mira, aunque en un primer momento, una primera etapa de estos grupos, el tema sea efectivamente la discapacidad visual, ¿no? Y muchas historias giran en torno a eso. Entonces las charlas, cada sesión como que se van repitiendo un poco de, ¿y tú cómo la perdiste? ¿No? ¿Y cuánto tiempo llevas, no sé, en rehabilitación? ¿No? ¿Y a dónde fuiste? O sea, se comparten en consejos de a dónde ir, este, consejos médicos o que a alguien le tocó irse a hacer estudio, entonces platica cómo le fue. Digo, aunque una buena etapa tienen los temas que se hablan, tienen mucho que ver con la discapacidad visual. ujú, Eso es una primera etapa. Cuando justo el grupo ya acabó por hablar todo lo que necesitaba hablar y digerir sobre ese tema, ocurre algo muy bello, que emergen todos los demás temas en la vida, ¿no? O lo demás, o sea, no sé, problemas en la familia, o que la hija no sé qué, y ya se tituló, y que me siento súper orgulloso o orgullosa porque mi hija se tituló ahora, ¿no? O que me voy a mudar y estoy muy contenta o muy contento, este, o sea, ya el punto en común ya no se vuelve en realidad solamente la discapacidad visual, sino llega un momento en el que van encontrando que hay otros puntos en común y ujú. uno logra ahí salirse un poco de ese lugar de, soy una persona con baja visión, soy una persona con ceguera. Y sale de ahí y entonces el grupo mismo se da cuenta y sin que haga falta
mencionarlo, que toda la humanidad que somos es muchísimo más que la condición visual, ¿no? Y también eso es como otra, es parte de, ¿no? Lo terapéutico y algo que también uno como terapeuta tiene que dejar que también el mismo ritmo del grupo conduzca hacia allá, ¿no? Claro que uno va proponiendo justo consignas y trabajos creativos y procesos, producciones que aspirando a llegar hacia allá, ¿no? Pero un grupo lo puede llevar menos tiempo que a otro o más tiempo o llegar a otra manera, ¿no? Por ejemplo, en un taller que tenía en el Instituto Conde de Valenciana, ahí en la Comunidad de Doctores, era un taller de baja visión, eh, pues justo conformado en gran medida por personas de baja visión, por ahí una persona o dos con ceguera, y estábamos como muy anclados en esa primera etapa, ¿no? De hablar continuamente sobre la discapacidad visual, cómo sentíamos. Habían dos, tres personas en primeras etapas del duelo, entonces eran de repente sesiones pues fuertes, pesadas, ¿no? Porque mucho era hablar sobre desde el susto, desde el miedo, desde el dolor, ¿no? De la pérdida. Y fue ocurriendo algo muy bello. Un día se nos ocurrió aprovechar material que tenemos ahí de cartonería, un montón de cartón, e hicimos una escultura colectiva, ¿no? Decidimos crear algo juntos. Y fue un gran hallazgo, Angie, porque el de repente, el dejar el espacio del papel individual, ¿no? Del lienzo individual, y decir, hagamos algo todos juntos. Y entonces, entre todos vamos a darle forma. Entonces, primero ponernos de acuerdo qué vamos a hacer, qué queremos hacer, imaginarlo, proponer, que la palabra de cada uno, que la idea de cada uno tiene valor, ¿no? Y se está materializando en ese objeto que estamos creando todos juntos. Entonces creamos entre todos en el grupo una mano gigante, ¿no? Como de metro y medio, con puro cartón, que tenía en la palma como media esfera que representaba eso, la visión, ¿no? Pero esa visión que estaba transformándose, ya no el órgano, sino que era una visión en transformación. Y le pusieron ahí unos símbolos, pero bueno, ¿qué te diré? O sea, le pusimos café al resistol para que tuviera un aroma. Ese, esa semana se me tomó el crear esta mano gigante de escultura colectiva, ¿no? Detonó un montón de cosas que llevó al grupo a ya no estar enfocado en este dolor y este temor que siento, que ya lo pude expresar, pero que hay veces que justo el reto de esas emociones es superarlas, o sea, no negarlas, sino justo ya cuando las vaciamos, también requiere valor de soltarlas. Es decir, sí, me siento así y tal vez tiene que ver con acostumbrarnos a que siempre va a haber un poco de este dolorcito y siempre va a haber un poco de este miedito en mí, ¿no? A lo mejor es algo que nunca va a desaparecer del todo, pero lo importante acá es que ya no me detiene, ¿no? Este miedito que queda en mí, esta sensación de pérdida que queda en mí, ya no me detiene en la vida, ya no es un obstáculo. Ahí es otro momento muy importante. Entonces, cuando justo este grupo se enfrentó con esa tarea y se dio cuenta que, wow, qué padre es crear, y leo que también un collage sensorial, de ahí nos fuimos a otros proyectos colectivos, ¿no? De creación colectiva, que nos logró conducir a crear, le dije, una alebrije monumental, y está en el desfile, ¿no? Entonces, de ahí fue ya otra cosa, de la experiencia del miedo y del dolor por la pérdida, se fue meses después, ¿no? Ah, nunca creí participar en un desfile de alegrías monumentales, ¿no? Y crear con otras 15 personas un bichote enorme y desfilar como si fuera un carnaval de la vida. Ahí está, sí, fue hermoso, fue increíble, fue maravilloso. Entonces, creo mucho en eso, creo mucho en que hay que dejar que los procesos grupales de la mano con los creativos fluyan, que fluyan y que puedan
justo tomar un curso natural de acuerdo a lo que el grupo necesita, ¿no? Hay grupos donde, bueno, eso, por ejemplo, eso fue maravilloso y funcionó genial, y al siguiente año pues lo queríamos volver a repetir y lo hicimos, ¿no? Y fue muy curioso porque ya se fue como resignificando como algo distinto. Ya siguió siendo igual de maravilloso y hermoso, pero era como de, quiero más, ¿no? Ahora quiero que el siguiente reto ahora sea hacer un alebrije más grande, más espectacular, ¿no? Ajá. Pero tal vez a lo que voy es que otros grupos tal vez necesitan otro tipo de abordaje, ¿no? Ujú, Entonces, uno como terapeuta tiene que ser como que muy ahí, como muy dispuesto a, ¿no? Muy ujú. dispuesto a permitir que aflore lo que el grupo necesita. Ahora, querías compartirnos, creo antes mencionaste sobre materiales, sobre diferentes posibilidades. Ahorita ya nos hablaste de alebrijes, de esculturas, de pintura, perdón. No te preocupes. Este, no sé si querías ahondar un poco en esto. Sí, pues mira, justo pensando en que algo que requiere mucha atención son nuestros sentidos, ¿no? Explorarlos, despertarlos, desarrollarlos y crear a partir de ellos. Ujú, Lo que he ido encontrando es que, bueno, obviamente todo lo que tenga que ver con esa estimulación de lo sensorial es muy importante, ¿no? Pero justo creo que la clave hay veces que está en nuestra propia naturaleza, ¿no? Es decir, tal cual en el entorno. El poder trabajar con pétalos, con ramas, con aromas que tengan que ver con naturaleza, ¿no? Que olor a bosque, a mí me el olor de la tierra mojada, del café, de especias. El olfato es el sentido con mayor memorabilidad, ¿no? Tú puedes, de repente te puede llegar el olor del perfume de tu abuelita y ¡pum! Te fuiste para allá, ¿no? ujú, Te vas a tu infancia y te acuerdas, puedes hasta sentir el contacto con el suéter de tu abuelita, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, trabajo mucho con olfato, con olores, con aromas, mucho con contacto con tal cual elementos de la naturaleza. Y algo que también tengo muy presente, sobre todo en grupos de jóvenes y adultos, es la mayor autonomía posible. Me parece que eso es clave. Entonces, para cómo lograrlo, esa autonomía, pues hay varios recursos, ¿no? este, por ejemplo, tener todo separado en contenedores, ¿no? Si yo tengo justo, no sé, un contenedor con los pétalos, otro contenedor con las ramitas, otro contenedor con el tipo de pegamento que voy a usar, ¿no? Y ahí en pegamento, por ejemplo, hay algo que me encanta trabajar y que siempre propongo mucho, que es el engrudo. El engrudo que es súper económico de hacer, súper accesible y que no es molesto al contacto. Uno cuando trabaja con pegamento, incluso con PRIT, con estas barras adhesivas, ujú, pues tiene sus dificultades, porque depende de uno lo que quiere pegar, pues es el tipo de pegamento, ¿no? Pero finalmente cuando uno ocupa tal cual resistol, ¿no? Ese pegamento blanco, pues se ujú, va pegando a las manos, entonces los dedos quedan ciegos, ¿no? En el sentido que empiezan a perder sensibilidad al tener más pegamento. Esa cosita de todos de niños hemos jugado a ponernos pegamento, ¿no? Y hacernos esas Sí, como esos pellejos, ya sabes, de pegamento seco. cierto. Pues Ujú, justo cuando uno va ocupando resistol, aunque sea con una brochita o una esponja o con un palito, el contacto del pegamento con los dedos va haciendo que pierdan sensibilidad. Cosa que se puede resolver como de, pues nos quitamos la costrita o tenemos ahí toallitas húmedas a la mano o vamos a lavarnos al papel, perdón, al baño y sirve que nos despejemos un poquito. O la otra, la que te decía, es el engrudo que es contacto directo con las manos, que cuando está tibio es muy agradable la sensación y que pues es punto de partida para un montón de tipo de creaciones, ¿no? Justo lo que el tipo de producciones que también son muy recomendables en esos espacios son tridimensionales, ¿no? O al menos que tengan como diferentes planos y que tengan relieves, ¿no? Que no sean totalmente planos. Sí he experimentado justo con, a ver, busquemos hacer
y dibujo, ¿no? Y se puede lograr poniendo justo una red como esas de mosquitero, ¿no? Entonces tú pones la red de mosquitero, o sí, como si fuera una mallita, ¿no? Y Ujú, encima el papel o la cartulina, y luego con un crayón, vas marcando, pues justo queda marcado la línea del crayón, queda como con cierta textura, porque el soporte es la mallita, ¿no? Entonces ujú, también se puede, pero pues mira, creo que mucho en un grupo uno tiene que irse animando, uno escuchando y conociendo el grupo, ¿no? Para ver qué tipo de propuestas van a favorecer al proceso grupal y al proceso en el que cada uno está. Entonces, la verdad es que es muy padre, pero es muy complejo porque hay que tomar un montón de variables, ¿no? Creo que al final eh, tiene el mismo peso el tomar en cuenta la capacidad visual que tienen los integrantes, ¿no? Es decir, si tienen vista periférica, central, si es ceguera total o si ven sombras o qué tipo de luz les favorece más, ¿no? Creo que tiene el mismo peso eso a cuánto tiempo, en qué momento, digamos, del duelo se encuentran, ujú. a también grupalmente qué está pasando. O sea, no podría poner como algo como más prioritario que la otra que lo otro, porque todo finalmente todo tiene que ver con qué tipo de propuestas hacer, pero digamos, en general lo que te quería transmitir es eso, ¿no? Tridimensionalidad, mucha riqueza sensorial, trabajar mucho desde la memorabilidad de los olores, despertar la imaginación, eh, y para eso, pues bueno, el arte es experto, ¿no? Ujú. Entonces, mucho en gran medida va por ahí, Angie. Wow, wow, me encanta. Ahora, yo sé que tú has realizado talleres de todo tipo, o sea, no te has limitado nada más a esto de pintura, escultura, figuras tridimensionales, sino que has ido más allá. Sé que has hecho cosas con fotografía, con creación literaria, o sea, que has abarcado mucho, mucho más. ¿Nos quieres compartir algo de esto? Sí, fuera de la población con discapacidad visual, ¿te refieres? O Eh, dentro de discapacidad visual. sí, Ujú. no sé si haya, o sea, sé que lo has hecho fuera de la población con discapacidad visual, pero no sé si incluso haya habido participantes con algún problema de discapacidad o en este caso de visión que Ujú. también se haya involucrado, que hayas tenido Sí, experiencia con esto. pues mira, efectivamente han sido afortunadamente como diversos tipos de experiencias, ¿no? Por Ujú, un lado, mencionabas fotografía, que eso es también, han sido experiencias maravillosas, muy enriquecedoras, en las que la propuesta es eso, hacer foto sin usar los ojos, sin usar la vista, ¿no? Y lo he hecho tanto en grupos de población con discapacidad visual, ¿no? ujú, Incluso a veces ha sido con grupos grandes, con el apoyo de por ahí pues, con facilitadores, personas que van asistiendo, porque si no, uno solo es muy complicado, ¿no? claro. Porque además son experiencias donde pues salimos a la calle, salimos a pasear, no es solamente en aula, ¿no? O en un espacio cerrado, sino al contrario, me parece que a mí justo lo más rico de esos talleres es cuando podemos salirnos de tour, ¿no? Ujú, Y también ha sido esa misma propuesta de crear foto a ciegas, ha sido también en grupos de personas con y sin discapacidad visual. Y es maravilloso porque creo que incluso las personas, te diría, sin discapacidad visual acaban como aprendiendo de la vida muchísimo más, ¿no? Porque se enfrentan con que, ay, con mil cosas, o sea, el mismo contacto, el conocer, el convivir con personas con discapacidad y de repente derribar sus prejuicios, ¿no? Y dice, mm, "Ah, es que yo pensé que no que se la pasaban encerrados y que no podían hacer nada y darse cuenta que no, no, ese es tal cual un estereotipo pues social, un prejuicio que tenemos de, pues, de lo que, o sea,
poco contacto y poca cercanía, ¿no? Pero bueno, se abren ahí, se rompen paradigmas y se abren mundos, ¿no? Ujú, Y Foto a Ciegas es bien bonito y es muy interesante porque siempre es como muy confrontativo, ¿no? Más porque pues, usamos cámaras pues, digitales, ¿no? O hasta el mismo celular. Entonces, sí, esto que te decía al principio de cómo en estos espacios de arteterapia con personas con baja visión o con ceguera, creo que su mayor potencial es de repente cuando algo que pensabas que era imposible, cuando se vuelve posible, es un boom en la vida, ¿no? ujú, ujú. Ocurre mucho también con fotografías ciegas, ¿no? He tenido experiencias donde personas llegan muy incrédulas de cómo voy a hacer fotografía, ¿no? O sea, qué disparate es eso. Y cuando, pues eso, todo lo que ocurre durante el taller que he compartido, ¿no? De la socialización, el espejeo con otras historias, otras experiencias, el hablar de cómo nos sentimos, el conocer, el hablar de otras cosas que no tengan que ver con la discapacidad visual, todo lo que ocurre, digamos, dentro del proceso, al final ya cuando se dan cuenta que, ah, estoy haciendo fotografía y están, ahí, me están narrando mi fotografía que creé y me están platicando sobre ella y lo que genera, lo que transmite algo que solo puedo ver aquí adentro, ¿sí? A través de esta reproducción que hago interna de entre lo que me narran y lo que me imagino y lo que estoy sintiendo que fotografié, ¿no? Porque justo decía, pues mucho tiene que ver la experiencia sensorial. Cuando se dan cuenta de ese momento mágico de reencuentro con el otro a través de su fotografía creada, es ese boom, ¿no? Y bueno, además de fotografía, como creadora, tengo una fascinación por intervenir libros, ¿no? Por la intervención de libros para no clavarme mucho ahí y llevarnos 3 horas hablando de intervención de libros, es usar el libro como soporte, ¿no? Ujú. Lo cual también es como muy confrontativo, porque pues hay personas que han llegado al taller o que me buscan para informar sobre el taller y dicen, ¿cómo un libro como soporte? Si un libro es intocable, ¿no? O no, yo no me animo ni a rayonearlo, ni a subrayar, ni a doblar la hojita para marcar como separador, ¿no? Ujú, Pero bueno, un libro representa también una historia, ¿no? Un libro representa algo, una historia que inicia y que termina, ¿no? Entonces, la posibilidad de intervenir esa historia materializada también tiene mucho potencial, porque es finalmente lo que uno hace en un proceso terapéutico, ¿no? Tú resignificas tu historia, la renarras, la vuelves a narrar desde otro lugar, ¿no? O buscas nuevas narrativas de tu vida. Esa es su terapia. Entonces, cuando eso lo materializas en un libro que tú vas interviniendo en el sentido de qué texto de este libro me sirve para recontar mi historia, qué ya no me sirve para renarrarme, para narrarme a mí mismo, a mí misma. Y entonces, pues suelto palabras, ¿no? Suelto hojas, suelto palabras, repinto, ¿no? Intervengo esa historia que está en ese libro y la hago mía. wow, qué Es interesante. hermoso, Angie, es hermoso. Entonces, los talleres de intervención del libro, que yo le llamo libromorfosis, ¿no? Porque para mí es como uno convertirse en libro. Ujú, Esos talleres sí suelen ser o sea, no, suelen ser no dirigidos en particular a personas con discapacidad visual, pero sí he tenido experiencias donde se han dirigido, ¿no? Donde han estado participantes con discapacidad visual. De hecho, en una institución aquí en la Ciudad de México, la Colonia de Roma, impartí un taller de tal cual, libro objeto, libro intervenido, y era un grupo de, creo que 8 a 10 personas, creo que eran 8 personas, no recuerdo ya bien el número, que eso fue en el 2015, creo. Este, Era tal cual un grupo de personas con baja visión y con ceguera. E ujú, hicimos libro objeto. ujú. Y fue hermoso porque finalmente pues un libro es un objeto tridimensional, ¿no? Puedes experimentar cualquier tipo de técnica creativa, artística. Hicimos libros de escultura, hicimos libros contenedores con cajitas, o sea, funciona súper bien.
Y recientemente en un taller que di hace poquito se llamaba Habitar la incertidumbre y era crear intervención del libro, ¿no? Bajo este tema, estuvo presente una amiga que quiero mucho, que ella ya de hace ya muchos años perdió la visión y está muy cercana a lo artístico, ¿no? Ella es músico profesional, y también hace escultura, mucho con cartonería, ¿no? Porque el contacto directo de las manos con la materia es muy favorecedor. Y bueno, bien, hoy es una mujer que tú conoces, Mari Carmen Graue, Sí. que es maravillosa y Sí. nos queremos mucho, somos amigas pues fíjate, se animó al taller y dije, pues, no, pero sí puedo estar. Y yo, claro que puedes estar. O sea, a lo que voy, no era un taller especialmente dirigido a personas que tienen alguna dificultad visual, pero se incorporó sin bronca, ¿no? Sin ningún problema. Y claro que como tenemos que tener un abordaje terapéutico, pues ella finalmente, pues claro que se enfrentó ahí con varias tareas, ¿no? Que obviamente no voy acá a compartir porque es algo íntimo, ¿no? Claro, por Pero supuesto. igual que todos, a lo que voy es que todos en ese grupo, todos se enfrentaron con una tarea que elaborar, que trabajar en esa intervención del libro, que tiene que ver con la incertidumbre. Y mucho de la incertidumbre se vive cuando bueno, una persona frente a la pérdida de la visión, ¿no? Claro. Esa gran sombra de la incertidumbre, pero todos finalmente, o sea, lo que pasa es que los matices cambian, ¿no? El matiz de la experiencia de incertidumbre es diferente entre todos los seres humanos. Entonces, bueno, era de lo que te podría decir ahorita brevemente platicar, ¿no? Sí, las experiencias en los talleres, pues han sido, distintas, ¿no? Sí tengo como esta línea que yo le llamo más existencialista, ¿no? Que tiene que ver con recuperar el sentido en la vida, ¿no? A través de la creación artística. Ujú. No, y qué importante es cuando se pierde la vista recuperar el sentido de vida. Es esencial. Sí, Sí. sí, sí lo creo. Ay, Euge, ha sido una delicia platicar contigo. Yo creo que nos podemos seguir, como bien dijiste, horas y Sí. horas y horas. Es un tema riquísimo, interesantísimo, me encanta. Pero pues yo creo que por el tiempo ya tenemos que ir cerrando. No sé si me faltó preguntarte algo o si hay algo importante que quieras agregar. Y nos encantaría que nos compartas tus datos para que aquellos que tengan interés en contactarte puedan hacerlo. Claro, allí, pues muchas gracias. No, me parece que efectivamente podremos seguir platicando horas y horas y horas, ¿no? Pero creo que los principales temas los hemos platicado. Muchas gracias de nuevo por la invitación. También he disfrutado muchísimo charlar contigo. Y sí, con mucho gusto dejo mis datos de contacto para quienes deseen por ahí, pues acercarse. Ahorita estoy por reagendar unos eh, talleres. Que hace un par de meses estuve, que empecé un ciclo de talleres, pero ya sabes, tiempos de pandemia que Claro. nos hace cambiar de planes continuamente, ¿no? Así Entonces es. tuve que postergarlo 2 meses para que prácticamente ya eso comenzó en julio, ¿no? Pero no quiero que se acabe el 2021 sin realizarlos, ¿no? Entonces, por ahí quienes quieran asomarse a redes sociales para estar al pendiente de este próximo ciclo de talleres, con mucho gusto me pueden buscar. Y en Facebook es que siempre se me olvida un poquito, pero ahora te digo cómo se llama en Facebook tengo dos páginas. La que está más enfocada a este tema es arte terapia, así, arte terapia y ceguera, así en Facebook. Y tengo otra página en Facebook que es más desde ese espacio que he llamado Navegarte, ¿no? Que es espacio
creativo, de experimentación y de talleres arteterapéuticos que se llama Navegarte Arte Terapia. Y también está en Instagram el mismo espacio, ¿no? No te quiero confirmar bien porque si es navegarte.arteterapia o es sin punto, para que puedan, quienes les interese por ahí, buscarlo, pero dame un segundito y ya te confirmo bien. Si es con punto, sin punto. Claro. Porque hace no mucho lo cambié y no recuerdo bien. Sí, mira, justo. Es @navegarte.arteterapia. Perfecto. Y, y el otro, pues ya lo dije, arteterapia y ceguera. Y ahí con mucho gusto, quien desea acercarse, pues estaremos en contacto y estaré informando de los talleres, sus experiencias o lo que sea, pues. Padrísimo, padrísimo. Pues ahora sí que qué bueno que existen personas como tú, qué bueno que existe la arte terapia, qué bueno qué rico para nosotros de que hayas tenido esta inquietud de enfocarte en esta población, porque definitivamente lo que aportas y lo que generas en personas como nosotros es muy, muy valioso, muy importante y pues muchísimas gracias, muchas gracias. A ti gracias por escuchar, muchas gracias por la invitación, por también todo lo que estás generando a partir de ese espacio. Creo que es bien importante eso, extender las redes, que sean redes cálidas, amorosas, que fortalezcan, que den esperanza, como ya tú lo has dicho, ¿no? Y de eso, mucho tus palabras, ¿no? Eres muy linda con lo que me dices. Muchas gracias. Gracias, Euge. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Cuídate Igual, mucho. un abrazo muy fuerte, estamos en contacto.